Vamos a hablar de la formación del primer sistema mundial. Este comienza antes del desembarco de Colón, contrariamente a lo que se cree, comienza con el proceso de expansión comercial de los pueblos cristianos en Europa en la Edad Media y de la aplicación del conocimiento científico a elementos como la navegación, la guerra y paulatinamente la producción de bienes y servicios. La globalización consiste en la formación de red de viajes y comercio que abarca todo el planeta, la apertura de fronteras, que es inédito en el momento de sus comienzos, y el conocimiento y la tecnología. Otra característica es que las economías estaban congeladas, estas necesitaban gran parte de la población para mantener los bienes básicos. Ahora vamos a hablar del papel dinámico del comercio. Las economías cerradas de autoconsumo y las bases del orden social de la Edad Media primitiva fueron impuestas por la expansión árabe sobre los pueblos de Europa Occidental. Esto fue debido a que el Mediterráneo fue tomado y este solía ser la vía natural de las civilizaciones del mundo antiguo. Las economías feudales eran caracterizadas por la ausencia de progreso técnico que se daba con el intercambio con el exterior y la incorporación de mejoras técnicas y organizativas, y la ausencia de la acumulación de capital, esto dado por el bajo nivel de productividad, ya que la productividad está condicionada por las circunstancias del lugar, como podría ser el clima. Justamente la nueva acumulación de excedentes económicos, que son los que se vuelcan de vuelta en la economía, dieron pie a las transformaciones de la estructura social y económica. Esto se transformó en la disolución del orden feudal y el nacimiento del capitalismo comercial. El comercio es el sector dinámico que posibilitaría y efectivamente posibilitó la acumulación de excedentes económicos a otros sectores que no sean los compuestos por feudales. El comercio posibilitaría aumentar la producción de cada bien susceptible de comercio y aumentar el volumen y la diversidad de bienes disponibles. Junto a ello, se produjo el nacimiento de ciudades comerciales como Venecia, caracterizadas por el comercio y las artesanías. Las derrotas sobre los musulmanes en el siglo XI llevaron a la restitución del control del Mediterráneo de vuelta a los cristianos. Esto llevó a un aumento en el comercio entre los cristianos del Occidente y el Oriente. Ellos intercambiaban. El Oriente daba artículos de lujo y el Occidente daba materias primas y alimentos. Además, junto a estas derrotas, se originaron dos centros de importancia comercial además de las ciudades italianas, Marsella y Barcelona. Debido a que se produjo el renacimiento del comercio, comenzó una etapa caracterizada por el tráfico marítimo que tuvo dos centros dinámicos de comercio, el norte, en el mar Báltico y el mar del Norte, y en el sur, el mar Mediterráneo Oriental. Debido al avance de los germanos sobre los escandinavos, se permite el comercio con Oriente. De esta forma, con Oriente y con el Mediterráneo se comercia a través de la península ibérica. Así surge una nueva ciudad importante, Brujas. Hablando de las rutas mercantiles, en el norte, el comercio de los escandinavos recibió nuevos estímulos junto a la expansión de los germanos hacia el este. En el 1230 se creó la Hansa Teutónica. Era el convenio entre ciudades teutónicas en el mar Báltico y los puertos del mar del Norte. Ahora hablemos de las limitaciones de las transformaciones estructurales. Existían limitaciones objetivas impuestas al intercambio de la época. Una eran los primitivos métodos de transporte terrestre y los azares de la navegación marítima. La navegación marítima era caracterizada por la precariedad de las artes de navegación y el peligro de la piratería. Esto llevaba a un mayor precio en los productos finales debido al riesgo que debían tomar los comerciantes. Además de esto se sumaban los tributos e impuestos que debían darle a los feudales. Por ello, lo que se exportaba debía ser mercancías de poco peso y mucho valor, como los artículos suntuarios provenientes de Oriente y las artesanías de los burgos de Europa Occidental.
De esta forma, solo sectores altos podían acceder a los productos importados. Estos eran la clase terrateniente feudal, en parte la eclesiástica y la nueva clase de comerciantes. También existía un sector que importaba artesanías y lo vendía al exterior o a los grupos internos de altos ingresos, obteniendo elevados precios por sus productos. De esta forma, el elemento dinámico fundamental del desarrollo era la expansión del mercado a través de la ampliación de los contactos comerciales de los países de Europa. La siguiente limitación es que el progreso técnico y las mejoras organizativas eran escasas. Cuanto más volumen físico sea lo que se debe exportar, mayor era la mano de obra que se necesitaba, y con la mayor mano de obra era igual la productividad en este caso. Un ejemplo de una ciudad en la que pasaba este problema era Toledo. Toledo fue una de las primeras ciudades comerciales que concentraba gran cantidad de trabajadores destinados a la misma actividad. Otro problema era la presión demográfica. El crecimiento poblacional en un contexto de oferta limitada de tierras, en los mismos niveles tecnológicos y dentro de los mismos marcos institucionales del feudalismo creaba limitaciones en las transformaciones estructurales. A partir de esto se crearon migraciones internas de los pueblos de Europa Occidental, principalmente hacia el este, y a la vez la expansión de la ocupación del territorio. Además, se crearon excedentes demográficos que se acumulaban en la actividad comercial dentro de los centros urbanos. Entonces, hablemos de las limitaciones de las transformaciones estructurales específicamente. Uno era el progreso tecnológico insuficiente. Existía un progreso tecnológico insuficiente sobre la agricultura y la creación de excedentes de alimentos. También en las mismas actividades urbanas dedicadas a la producción de bienes exportables. Otro problema era el problema de abastecimiento en las ciudades, con aumento de la población ocupada en las artesanías y con los servicios vinculados con el tráfico comercial. Existía una escasa productividad de las actividades agrícolas y una gran dificultad del transporte a larga distancia de productos voluminosos. Además, lo recientemente dicho, impedía las fuentes exteriores de abastecimiento. Lo que sucedía era precisamente eso, necesitaban mayor mano de obra para obtener la misma productividad. En la antigua Europa, antes del descubrimiento de América, las relaciones económicas estaban basadas en el saqueo o en el comercio. El comercio, aunque parecido, tenía una diferencia que eran las factorías, fortificaciones que servían como puntos de intercambio. Cuando se descubre América, los europeos establecen una relación económica basada en la piratería. Esta es transitoria por su carácter limitado e intrínseco, por lo que intentan organizar el territorio para explotar los recursos. Esto trae problemas como la mano de obra, la ocupación de un territorio a gran escala, la organización de estos territorios y la obtención de los recursos para la metrópolis. La mano de obra fue sostenida por un conjunto de nativos e inmigrantes, a veces como trabajadores y otras como esclavos. Un ejemplo de uso de nativos son las colonias españolas, mientras que uno de esclavos son las portuguesas, como Brasil, o las de Centroamérica, como Cuba. La ocupación del territorio se dio por misiones de conquista y colonización, aunque los núcleos de población fueron dados por la localización de las actividades económicas productivas. La organización de los territorios fue dada por un traslado de las instituciones de las metrópolis a las colonias, además de crear medidas para establecer un equilibrio político. La obtención de los recursos se dio mediante medios indirectos, como impuestos, o directamente a través de la explotación de los recursos por funcionarios de la corona. Algo que se destaca es el monopolio excluyente que impusieron las metrópolis para conservar los recursos. El principal desarrollo económico de la producción colonial fue sobre los metales preciosos y las plantaciones de azúcar, algodón, entre otros. Sin embargo, se presentó un problema. Los medios de transporte eran muy precarios, por lo que adentrarse en la tierra no era favorable. Podemos decir entonces que la localización de la población estaba dada por recursos naturales y distancia a una corriente marítima. En cuanto a los metales preciosos, esto no importó mucho, por su gran valor. Así donde había metales, se insertaron hasta el punto más recóndito e inaccesible. Los demás recursos solo se explotaron los cercanos al mar o a ríos, ya que los costos de transporte sin carreteras eran muy altos. Las actividades que fueron una gran fuente de ganancia de capital y se dieron a mayor escala fueron el transporte de ultramar y el comercio de esclavos. Parte de esta economía
estaba basada en esta mano de obra. Los cultivos, usualmente tropicales, y la extracción de minerales, piedras preciosas, son los más destacados. Estos estaban dados por unidades productivas a gran escala, dado por el medio del trabajo servil. Los propietarios pertenecían a la élite, los individuos de ingresos más altos, junto con los funcionarios de la corona y el clero. No todas las actividades fueron sin embargo a gran escala, ni con mano de obra esclava o servil. Algunos ejemplos de esto son la actividad forestal y la construcción naval. En esta época, la producción se diversificó por pequeñas y medianas empresas, además de trabajadores independientes, lo que dio lugar a una demanda interna satisfecha, en parte por la producción local. Esta diversificación sentó las bases de los niveles culturales de la población y la constitución de grupos sociales fuertemente arraigados a la metrópoli de la cual dependían. Los nuevos dueños de tierras en esta nueva colonia inglesa, junto con la de las burguesías, constituyeron el núcleo del desarrollo de América del Norte. La restricción de las autoridades sobre las actividades coloniales crearon un obstáculo para la diversificación de la oferta interna, la elevación cultural y técnica y el surgimiento de los grupos sociales dado por estos. El proceso de urbanización que sufrieron las colonias para satisfacer los núcleos de poder político y económico y el derroche de la fuerza de trabajo y capacidad productiva dada en su mayoría por una población no aprovechada por las actividades económicas existentes son las razones por las que las colonias mejor desarrolladas fueron donde había una mayor actividad exportadora, cuando otros sectores, que se concentraron en el mercado interno, no fueron tan exitosos. Hay algunas excepciones, por ejemplo la producción de mulas en el litoral para las minas de Potosí, ya que se vincularon con un centro exportador.